¿El cacao es realmente originario de Ecuador? Esta pregunta es muy recurrente entre quienes se aventuran a debatir tal tema. Es cierto que en la actualidad, el cacao se cultiva en múltiples países alrededor del mundo, como también es cierto que durante décadas a los investigadores no les cabía la menor duda del origen de esta planta que nos regala las semillas de las que se elaboran los más deliciosos chocolates. No obstante, con solo realizar una elemental búsqueda en Internet, nos encontramos varias versiones sobre el origen del cacao, y una de ellas es la que ha impulsado a muchos a afirmar que el cacao es originario de Ecuador. ¿Pero esto es verdad? Hoy nos sumergiremos históricamente en este apasionante tema en busca de una respuesta, pero antes de entrar de lleno, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. El cacao, cuyo nombre científico es Theobroma cacao, es un árbol tropical de hoja perenne cultivado por sus semillas comestibles. Según un artículo de National Geographic, es originario de las selvas bajas de las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, y en la actualidad se cultiva comercialmente en los trópicos del Nuevo Mundo, así como en África Occidental y Asia tropical, como señala la Enciclopedia Británica. Para los mayas y los aztecas, el cacao representaba mucho más que un alimento. Estas culturas milenarias lo utilizaban para preparar bebidas, como moneda de intercambio y como símbolo de abundancia. Pero no solo las antiguas civilizaciones hacían uso del cacao. A través de la agricultura familiar, los pobladores de muchas poblaciones mexicanas unen las raíces del pasado con el presente. El xocuatl era una bebida producida por los mayas que, conforme a algunos textos, estaba dedicada a los dioses. De hecho, el nombre científico del árbol, Theobroma cacao, significa alimento de los dioses en griego. La bebida también solía dedicarse a algunos guerreros antes de las batallas. Además, para los mayas y los aztecas, el cacao tenía valor de moneda. Era tan valioso que podría compararse con el oro. Durante siglos y a partir de los testimonios de los colonizadores españoles y unidos a ellos las investigaciones que se fueron realizando en tiempos más modernos, los primeros vestigios de la domesticación de la planta del cacao estaban más que claros para todos, y ese lugar era México y todos aquellos territorios donde imperaron los aztecas y los mayas. Pero recientemente la historia cambió, como suelen cambiar todas las viejas historias a medida que se van desarrollando nuevos descubrimientos. Una muestra de este cambio en la narrativa en torno al cacao lo tenemos justo en el artículo que he citado de National Geographic, que inicia refiriéndose al sitio de origen de esta planta como las selvas bajas de las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco. Pues bien, una nueva investigación de la revista científica Nature ha realizado un estudio de diferentes culturas precolombinas para dar con el origen del cacao. Este estudio plantea que la planta se usaba en Ecuador 1500 años antes que en México. Particularmente, la investigación analiza al Theobroma cacao, el árbol de esa semilla, del cual se obtiene cacao, licor y manteca. Según los investigadores, en su estudio publicado hace escasamente 3 meses, se han documentado rastros del uso y domesticación del cacao en América del Sur que se remontan a 5300 años en la Amazonía surecuatoriana, donde hay uno de los 3 ancestros de otra variedad aromática de fino sabor actualmente cultivada a lo largo de la costa del Pacífico. Se trata de la variedad de cacao nacional. Amplían la información diciendo que el cacao se originó en las regiones tropicales y húmedas de América del Sur, con puntos calientes de diversidad observados en la cuenca alta del Amazonas, cerca de las fronteras entre Colombia y Ecuador. Sin embargo, es en Mesoamérica y Centroamérica
donde se produjo la antigua domesticación del árbol. Para determinar el origen del cacao, los científicos recolectaron residuos en cerámicas que tienen 6.000 años de antigüedad. Las piezas pertenecen a 19 culturas humanas antiguas de 6 países, muy extendidas en la costa del Pacífico de Ecuador y Colombia, en la Amazonía y en otros sitios de América. La idea era encontrar en las cerámicas residuos de ADN de cacao y 3 compuestos químicos relacionados con él: teobromina, cafeína y teofilina. Con este análisis, los científicos descubrieron que hace más de 5 milenios ocurrió desde el territorio de lo que hoy es Ecuador la rápida expansión del cacao a través de las rutas comerciales tras su domesticación. La evidencia muestra que la navegación marítima era posible en épocas tempranas y podría haber apoyado la dispersión del cacao desde lo que hoy es Ecuador a Mesoamérica a través de vastas redes político-económicas interconectadas. Lo que quiere decir esto es que el cacao habría tenido una rápida dispersión por la costa noroccidental del Pacífico de Sudamérica. Posteriormente, el fruto migró a Centroamérica hasta llegar a México 1500 años más tarde de su primer hallazgo en Ecuador. Es importante señalar que este no es el único estudio que evidencia el origen real de la planta del cacao. Ahora bien, el cacao se mantuvo circulando durante milenios en el territorio de lo que luego nombrarían como América. No existen evidencias de que este producto haya llegado al viejo continente hasta que en el siglo XVI, durante la conquista y colonización de España sobre el Nuevo Mundo, el cacao salió de América Latina. Lo exportaron por primera vez los españoles por medio de una bebida de chocolate tradicional, conocida como xocuatl. Sin embargo, los conquistadores prohibieron las exportaciones de cacao hasta 1789, eligiendo mantener las ganancias de este producto noble en América Latina. Una vez que la prohibición de exportación fue levantada, Guayaquil se convirtió en el primer puerto mundial de cacao y comenzó un período de monopolio que duró durante casi 150 años. El comercio del cacao ecuatoriano siguió hasta que el país sufrió 2 golpes duros en la década de los años 1920 por una enfermedad que afectó la cosecha de cacao y llevó a la caída de la industria del cacao en Ecuador. Hoy en día, el cacao ecuatoriano ha vuelto a su antiguo esplendor y es reconocido como líder en producción de cacao fino, con 65% del mercado mundial gracias al famoso cacao arriba. La alta calidad del cacao de Ecuador se explica por el suelo y clima de este país y por su ubicación ecuatorial. Entonces, ¿hay consenso en que el cacao es originario de Ecuador? Pues bien, luego de varios siglos en los que se mantuvo el criterio de que era originario de Mesoamérica y de América Central, las modernas investigaciones afirman que sí. El cacao es originario de zonas que conforman el actual Ecuador. O sea que por el momento, mientras no surja otra investigación que contradiga las recientes, los ecuatorianos pueden decir que el delicioso chocolate que hoy el mundo disfruta es gracias a que en su territorio se originó la planta que lo produce. El dilema sobre el origen del maíz continúa y parece que por una parte unos quieren dejar el asunto tranquilo y por otra parte otros, con nuevas teorías, pretenden avivar el fuego en torno a qué país es el custodio del primer maíz en la historia latinoamericana. Por fin, ¿el maíz surgió en México o en los Andes? Pero ¿sabías que existen otras teorías sobre su origen? Pues sí, y te vas a sorprender. Mira este video hasta el final porque hemos realizado una investigación bastante amplia y tú mereces conocerla. Pero antes, regálanos un like y suscríbete al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver.
En la página oficial del Gobierno de México se lee que el origen del maíz se dio en la región central de México, a través de la fusión de plantas que crecían en forma silvestre como el teocintle o teocinte. El maíz pertenece a la familia de las poáceas o gramíneas y es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen. Es una planta domesticada y altamente productiva que no crece en forma salvaje, por lo que es completamente dependiente de los cuidados del hombre. Prosigue el artículo de la página oficial del gobierno mexicano diciendo que se considera que el maíz fue cultivado hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. La evidencia más antigua que se tiene es de hace 6.250 años, evidencia encontrada en la cueva de Huila-Naquitz, en Oaxaca, a unos kilómetros de Mitla. El nombre científico de este grano es sea maíz. Los nahuas de Mesoamérica lo llamaban centli, y durante su propagación por el continente americano adquirió nombres como choclo, jojoto, corn, milo o elote, y maíz con la llegada de los españoles a través de la adaptación fonética de maíz. También se cree que en México se concentra el mayor número de variedades de maíz: blanco, azul, gordo, dulce, chiquito, bofo, vendeño, conejo, dulcillo del noroeste, chapalote y amarillo. Son solo algunas de las más de 60 variedades de maíces que forman parte de nuestra alimentación diaria, además de ser utilizado en la actualidad como forraje para la ganadería. Esto aparece en la página oficial del Gobierno de México. ¿Qué opinas tú? Pues bien, continúo ahora con lo publicado en el periódico Opción de Perú el 25 de febrero del año 2024. En este periódico se plantea que México es el único lugar donde se ha encontrado teocinte, el ancestro silvestre del maíz, sea maíz. Evidencia encontrada en la cueva Huila-Naquitz, en Oaxaca, a unos kilómetros de Mitla, con una antigüedad por datación de carbono de 6.250 años. Sin embargo, la mayor diversidad de especies de maíz del mundo está en el Perú, donde el Dr. Alexander Grobman encontró cepas de maíz en la costa peruana de 6.700 años de antigüedad, y se descubrió que las especies de maíz peruano son diferentes a las de México, es decir, provienen de una evolución genética paralela y no descienden del maíz mexicano. Más importante aún, el teocintle mexicano más antiguo fue hallado en cuevas, es decir, era un alimento complementario de cazadores-recolectores de los valles sur y centro de México. Por el contrario, el maíz peruano fue hallado en coprolitos y fogones de las pirámides de Caral, Bandurria, Supe, Barranca, Caballete y Huaricanga, de la llamada civilización Caral o Norte Chico. Varios expertos analizaron 220 muestras de coprolitos enviados a la Universidad Cayetano Heredia, encontrando polen de maíz prácticamente en todos los restos de comida. Estos expertos son enfáticos al señalar que la civilización Caral o Norte Chico fue una civilización del maíz, pues este, y no los productos marinos, fue la principal base de alimentación. Es decir, que hace 6.700 años ya existía una agricultura intensiva de maíz en los valles de la costa central. No se trata de teocintle en cuevas, sino de cientos de hectáreas de monocultivos de maíz. En ninguna otra parte de América se ha encontrado una domesticación tan antigua y extendida del maíz como la de los valles costeños peruanos. Ahora, ¿cómo llegó el maíz domesticado entonces a Centroamérica? Plantea este periódico así. David Reich, genetista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, dirigió el proceso de extracción de ADN antiguo a 20 personas enterradas en los refugios a lo largo de 6.000 años. El análisis reveló varias migraciones humanas hacia la región maya, en lo que hoy es el sureste de México y el centro de Centroamérica. Encontraron 3 grupos distintos, uno que vivió entre 7.300 y 9.600 años atrás, otro que vivió hace unos 3.700 a 5.600 años y un tercer grupo de mayas modernos. El primer grupo parece estar relacionado genéticamente con una migración hacia el sur a través del continente americano durante el Pleistoceno, pero el segundo grupo tenía un vínculo genético con los ancestros de los hablantes de Chibcha que vivían más al sur, en lo que hoy es la zona andina de Colombia. Continúa este artículo del periódico Opción de Perú planteando que los autores
plantean la hipótesis de que esta sustitución poblacional procedió de una migración masiva desde el sur. Ese, según ellos, fue el resultado espectacular. Un antropólogo lingüista de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y autor del artículo hizo un análisis de las primeras lenguas chibchas y mayas y descubrió que un término para referirse al maíz se había trasladado de la lengua chibcha a las lenguas mayas, lo que apoya aún más la teoría de un origen chibcha del maíz. Las evidencias genéticas muestran que las cepas de maíz más recientes tenían mayor ascendencia del maíz chibcha de la región colombiana. En resumen, hace 4.500 años, poblaciones de la meseta andina colombiana emigraron a Centroamérica y el sur de México, llevando consigo las cepas de maíz andino evolucionadas en Sudamérica. Esto lo plantea el periódico Opción de Perú. ¿Hasta ahora ya has alcanzado una conclusión? Pues no es el momento, espera porque viene más. Aquí no termina todo. Veamos qué se dice sobre el origen del maíz por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida por sus siglas FAO. Aunque se ha dicho y escrito mucho acerca del origen del maíz, todavía hay discrepancias respecto a los detalles de su origen. Generalmente se considera que el maíz fue una de las primeras plantas cultivadas por los agricultores hace entre 7.000 y 10.000 años. La evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene de algunos lugares arqueológicos en México, donde algunas pequeñas mazorcas de maíz, estimadas en más de 5.000 años de antigüedad, fueron encontradas en cuevas de los habitantes primitivos. Las varias teorías relacionadas con el centro de origen del maíz se pueden resumir en la siguiente forma. Origen asiático. El maíz se habría originado en Asia, en la región del Himalaya, producto de un cruzamiento entre plantas. Esta teoría no ha tenido un gran apoyo y se reconoce que es uno de los cultivos alimenticios que se originaron en el Nuevo Mundo. Sin embargo, la teoría de que el maíz es un anfidiploide está ganando terreno a partir de estudios citológicos y con marcadores moleculares. Prosigue el artículo de la FAO mencionando la teoría del origen andino del maíz. El maíz se habría originado en los Altos Andes de Bolivia, Ecuador y Perú. La principal justificación para esta hipótesis fue la presencia de maíz reventón en América del Sur y la amplia diversidad genética presente en los maíces andinos, especialmente en las zonas altas de Perú. Una seria objeción a esta hipótesis es que no se conoce ningún pariente salvaje del maíz, incluyendo teosinte, en esa región. En los últimos años, Mangelsdorf descartó la hipótesis del origen andino. Origen mexicano. Muchos investigadores creen que el maíz se habría originado en México, donde el maíz y el teosinte han coexistido desde la antigüedad y donde ambas especies presentan una diversidad muy amplia. El hallazgo de polen fósil y de mazorcas de maíz en cuevas en zonas arqueológicas apoyan seriamente la posición de que el maíz se habría originado en México. En cuanto a la evolución del maíz, la FAO plantea lo siguiente. El debate sobre el origen del maíz todavía continúa, y comprender ese problema no es solo de interés meramente académico. Es importante para promover programas agresivos de mejoramiento y para la transferencia de caracteres deseables de especies silvestres afines y cultivares locales en la evolución y el continuo mejoramiento del maíz. Las teorías sobre el origen del maíz actualmente aceptadas se resumen a continuación. Plantea la FAO lo siguiente: origen del maíz tunicado. Mangelsdorf defendió la hipótesis de que el maíz se originó de una forma silvestre de maíz tunicado en las tierras bajas de América del Sur. Propuso que el teosinte era un híbrido natural, aunque finalmente Mangelsdorf descartó esta hipótesis. La misma generó y estimuló gran cantidad de investigaciones. En los últimos tiempos, la hipótesis de participación de las tres especies maíz tunicado, teosinte y Tripsacum fue rechazada al no estar apoyada por datos citotaxonómicos y citogenéticos del maíz y del teosinte.
Teoría del origen del maíz silvestre. El maíz se originó de una antigua forma salvaje de maíz nativo, ahora extinta, en las alturas de México o Guatemala. Se ha sugerido que los ancestros del maíz cultivado eran alguna forma de maíz silvestre. El maíz primitivo, el teosinte y Tripsacum, divergían entre ellos muchos miles de años antes de que el maíz silvestre evolucionara como para llegar a ser una planta cultivada. Como nunca se ha encontrado el maíz silvestre o formas silvestres de plantas de maíz, esta teoría no recibe gran consideración. Teoría del origen del teosinte. El maíz deriva del teosinte a través de mutaciones y por selección natural, o fue obtenido por los primeros agricultores fitomejoradores. Es generalmente aceptado el hecho de que el teosinte es el antecesor silvestre y/o allegado al maíz y que ha participado directamente en el origen del maíz cultivado. La hipótesis de que el maíz es una forma domesticada de teosinte ha encontrado considerable apoyo. Algunos experimentados estudiosos del maíz no están de acuerdo con la teoría de la evolución del teosinte a maíz y creen que el maíz se originó de antiguas formas de maíz silvestre. Ya sea que el maíz se haya originado del teosinte o que el teosinte y el maíz se originaron separadamente, hay un hecho indiscutido, y es que el germoplasma del teosinte ha introgredido extensivamente en el del maíz durante su evolución y domesticación en México. Continúa la FAO planteando lo siguiente sobre la difusión del maíz, diciendo que la difusión del maíz a partir de su centro de origen en México a varias partes del mundo ha sido tan notable y rápida como su evolución a planta cultivada y productora de alimentos. Los habitantes de varias tribus indígenas de América Central y México llevaron esta planta a otras regiones de América Latina, al Caribe y después a Estados Unidos de América y Canadá. Los exploradores europeos llevaron el maíz a Europa y posteriormente los comerciantes lo llevaron a Asia y África. Se considera que alrededor del año 1000 después de Cristo, la planta de maíz comenzó a ser desarrollada por agricultores mejoradores, siguiendo un proceso de selección en el cual conservaban las semillas de las mazorcas más deseables para sembrar en la próxima estación. Esta forma de selección de las mazorcas más grandes todavía es usada por los agricultores en México para mantener la pureza deseada de las razas de maíz. En las alturas de México Central, esto es aún un rito motivo de ceremonias religiosas anuales. Después de la cosecha del maíz, los agricultores se reúnen para esas ceremonias y llevan consigo las mejores mazorcas en las que el productor y el propietario reciben los honores. Cuando Cristóbal Colón llegó a Cuba en el año 1492, los agricultores americanos desde el actual Canadá hasta el actual Chile ya estaban cultivando variedades mejoradas de maíz. Cuando regresó a España en 1493, muy probablemente llevó consigo semillas de varios cultivares locales de maíces duros. Hacia fines de los años 1500, el maíz era extensivamente cultivado en España, Italia y sur de Francia, y la difusión del maíz continuó a otros países del Viejo Mundo. Se cree que los navegantes portugueses introdujeron el maíz en África a principios de 1500, ya que tenían motivos para su cultivo dentro del contexto del tráfico de esclavos. El maíz también llegó al sur de Asia a principios del 1500, por medio de los comerciantes portugueses y árabes desde Zanzíbar. Es probable también que el maíz haya sido primeramente introducido en el noroeste de la región del Himalaya por los mercaderes de la Ruta de la Seda, de donde posteriormente se difundió a muchas regiones vecinas. Hay una línea de pensamiento que opina que existieron contactos en épocas precolombinas entre el Nuevo y el Viejo Mundo, incluyendo Asia, y que las formas primitivas de maíz llegaron a Asia en esas oportunidades. Interesante ese dato. Hay algunos expertos que sostienen que la región del Himalaya fue un centro secundario de origen del maíz en la región del Himalaya, en Sikkim y Bután,
se encuentran algunos tipos de maíz que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Por ejemplo, el maíz primitivo Sikkim. Sin embargo, que no hay evidencia suficiente para sostener el origen asiático del maíz y ni siquiera la presencia de maíz en épocas precolombinas en India o en Asia. Lo cierto es que después de la llegada de Colón a América, en menos de 300 años, el maíz viajó alrededor del mundo y se estableció como un importante cultivo alimenticio en numerosos países. Ahora, tras conocer los planteamientos que aparecen en la página web oficial del Gobierno de México, el artículo publicado en el periódico peruano Opción y la investigación realizada por expertos de varios países y publicada en el sitio web oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, ¿qué opinas tú sobre el verdadero origen del maíz? Te leo en los comentarios. Regálanos ahora un like y suscríbete al canal. No olvides comentar tus opiniones y compartir este video en tus redes sociales para que más personas puedan verlo. Pronto volvemos con más.